Hola curiosos, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, las guerras más largas de la historia. Estas guerras son conocidas por ser algunas de las más prolongadas y significativas en términos de su impacto en el mundo. Así que ponte cómodo y prepárate para conocer los detalles de estas batallas épicas. Empecemos con la Guerra de los 100 Años, que duró desde 1337 hasta 1453. Este conflicto tuvo lugar entre Inglaterra y Francia, y su nombre, como habrás podido descubrir, es un poco engañoso, ya que en realidad duró 116 años. La guerra comenzó cuando el rey inglés Eduardo III reclamó el trono francés, y se intensificó a medida que las dos naciones lucharon por el control de territorios en Francia. Durante la guerra, ambas partes utilizaron tácticas militares innovadoras, como el uso de arcos largos y la creación de unidades de infantería pesada. Además, la guerra tuvo un gran impacto en la historia de ambos países, ya que contribuyó a la formación de los estados nacionales y al fortalecimiento de las monarquías. A pesar de que la Guerra de los 100 Años se extendió por más de un siglo, tuvo periodos de alto y bajo nivel de violencia, con varias treguas y acuerdos de paz intercalados. La guerra finalmente terminó con la victoria francesa y el Tratado de Paz de Castillón en 1453. ¿Os imagináis estar más de un siglo en guerra? ¡Qué locura! Guerra de Arauco. Otra guerra larga y significativa es la Guerra de Arauco, que se libró en lo que hoy es Chile entre los mapuches, pueblo indígena de la zona sur de Chile, contra las fuerzas coloniales españolas. Esta guerra duró desde 1536 hasta 1883, un total de 347 años. La Guerra de Arauco se caracterizó por una serie de batallas y conflictos en los que los mapuches resistieron el intento de la corona española de conquistar y colonizar sus territorios. Durante más de 3 siglos, los mapuches mantuvieron una lucha constante por su independencia y soberanía, y lograron frenar el avance de las fuerzas coloniales. La Guerra de Arauco tuvo un gran impacto en la historia de Chile, ya que contribuyó a la formación de la identidad nacional y al fortalecimiento de la cultura mapuche en la región. Imagina que tus tatarabuelos pudieron haber vivido toda su vida durante la guerra. Guerra de los 80 años. Otro conflicto prolongado fue la Guerra de los 80 años, que enfrentó a los Países Bajos contra el Imperio Español desde 1568 hasta 1648. El conflicto comenzó con una revuelta liderada por Guillermo de Orange contra el gobernador español de los Países Bajos, quien había impuesto una política represiva contra los protestantes y las libertades civiles. A partir de ahí se inició una larga guerra que se prolongó durante más de 80 años, con una serie de altibajos y con fases en las que los rebeldes holandeses tuvieron ventaja y otras los Habsburgo. Finalmente, en 1648 se llegó a la Paz de Westfalia, que puso fin a la Guerra de los 80 años y reconoció la independencia de los Países Bajos. Esta guerra tuvo un gran impacto en la historia europea, ya que fue un conflicto clave en la formación de los estados modernos y en el desarrollo de la política internacional. Además, la guerra tuvo un papel importante en la formación de la identidad holandesa, que se consolidó en el proceso de lucha por la independencia. La Guerra de la Reconquista. Otra guerra larga y significativa fue la Guerra de la Reconquista, que comenzó en el año 711 y duró hasta 1492. Durante este periodo, los reinos cristianos de la península ibérica lucharon contra los musulmanes por el control de la región. La Guerra de Reconquista tuvo un gran impacto en la historia y la cultura española, ya que fue un momento clave en la formación del país. Durante la Reconquista se produjeron cambios significativos en la sociedad y en la política españolas, que sentaron las bases para el desarrollo del país en los siglos siguientes. Además, la Reconquista también tuvo un impacto importante en la cultura española, que se desarrolló a través de la influencia de la cultura cristiana y musulmana en la península. Fue un conflicto que duró más de 700 años. ¡Increíble! Guerras púnicas. Las guerras púnicas también fueron una serie de guerras prolongadas entre Roma y Cartago, que tuvieron lugar entre el año 264 hasta el 146 a.C. Estas guerras fueron llamadas púnicas porque los romanos se referían a los cartagineses como púnicos, derivado del término fenicio que significa de Cartago. En total, estas guerras duraron 118 años y tuvieron un impacto significativo en la historia del Mediterráneo.
Las guerras púnicas tuvieron un gran impacto en la historia antigua y en la evolución de la República de Roma. La victoria romana en estas guerras les permitió expandir su territorio en el Mediterráneo occidental y consolidar su posición como potencia dominante en la región. Además, las guerras púnicas tuvieron un gran impacto en la cultura y la sociedad romanas, ya que las largas campañas militares llevaron a una militarización de la sociedad romana y a un aumento de la importancia del ejército romano en la vida política y social. Guerra de los 335 años. Esta curiosa guerra de más de 3 siglos tuvo la novedad de que no se disparó ni un solo tiro. En el año 1651, los Países Bajos iniciaron una ofensiva contra las Islas Orlingas, un territorio británico que había quedado fuera del control del gobierno de Londres a causa de la Segunda Guerra Civil Inglesa. Londres retomó el control de las Islas Sorlingas en el mismo año y los holandeses dejaron de lado su declaración de guerra. Sin embargo, en 1985 el alcalde de las Islas Sorlingas, tal vez motivado por la necesidad de obtener publicidad, recordó a la embajada de los Países Bajos en Londres que técnicamente seguían en guerra. Finalmente, en 1986 se suscribió un tratado de paz. En resumen, estas guerras han dejado una huella indeleble en la historia y han influido en el curso de la humanidad. Aunque algunas de ellas han durado siglos, es importante recordar que la paz siempre es preferible a la guerra. Y ahora es tu turno. ¿Conseguiremos erradicar las guerras en algún momento? Déjanos un comentario abajo para conocer tu opinión. Hasta la próxima, curiosos.